Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial, bienvenido nuevamente al podcast de Juanse. Hoy un tema muy especial. Para nosotros se nos ha vuelto ya costumbre porque hace parte de la indumentaria natural que usamos para jugar al fútbol, o al menos los que juegan cancha grande, o para el jugador profesional, que los guayos sean parte fundamental de esa indumentaria. Pero hoy en día los guayos han evolucionado muchísimo en lo que es su textura y también tienen pros y contras, especialmente lo que es la protección del jugador de fútbol. De todo eso y un poco más vamos a estar hablando en este podcast. Varios expertos en el tema, fabricantes de guayos, visión de la parte médica, por supuesto, visión de los fabricantes y visión también de los protagonistas de estos que son los jugadores de fútbol. Bienvenidos. No se tiene un registro exacto de en qué momento empiezan a aparecer los guayos de fútbol o las botas de fútbol, pero dicen que en 1525 el rey Enrique VIII le pidió a Cornelius Johnson, que era su zapatero, que le fabricara unas botas especiales o unos zapatos especiales para jugar al fútbol. Y este le creó unas botas de cuero hasta los tobillos, muy gruesas, puntas en las suelas, para que tuvieran un mejor arranque en el pasto. Se dice de que ese fue el instante donde aparecen, aunque hay otros que analizan este suceso porque realmente no hay algo que pueda comprobar que esto fue así. Salvo que la académica de la Universidad de Southampton, hablamos de María Hayward, ha encontrado lo que podría ser la primera referencia histórica de eso. Es un par de botas que costaron unos 4 chelines y que formaban parte del rey Enrique VIII. Hablar de que esas botas eran para fútbol es un contrasentido, porque el fútbol aparece en 1863 reglamentado por los ingleses, pero ya habían otras culturas que de alguna forma practicaban el deporte. Los japoneses tenían, por ejemplo, el kemari, los chinos tenían el koju, y así las diferentes culturas tenían por deporte patear un balón, y cada una de ellas pues empezó a buscar la forma de cómo hacer que este deporte fuera un poco más cómodo. Lo curioso con Enrique VIII es que más adelante prohibió esta práctica desordenada de alguna manera de lo que podemos llamar fútbol, porque incitaba justamente a eso, al desorden. Pero data más o menos de esta época, lo que podemos decir, donde aparecen las primeras indumentarias para jugar al fútbol. Tuvieron que pasar algunos siglos para que en 1924 llegara la fábrica alemana Gebrüder Dassler Schuhfabrik de los hermanos Adolf y Rudolf Dassler, quienes a finales de los años 20 diseñaron el primer modelo de botín recortado por debajo de los tobillos, obviamente mucho más cómodo y liviano que el rústico guayo del rey Enrique VIII, y ese fue el primer cambio significativo. El modelo de los guayos que le empezó a dar una tendencia a lo que conocemos hoy, ya en 1947, cuando los hermanos se dividen para formar Adidas y Puma, dos de las principales marcas de guayos. Empieza una tendencia mundial en lo que fue la fabricación de guayos. En el Mundial, por ejemplo, de Suiza 1954, Adidas se convirtió en el patrocinador de la selección alemana, que finalmente le termina ganando a Hungría. En México de 1970, Puma ganó protagonismo cuando Brasil obtuvo su tercer campeonato mundial, y los modelos clásicos de Puma se convirtieron en ese elemento esencial, entre esos el Puma King. Fútbol México 70. Ya en 1994 aparece Nike, ganando mucho protagonismo en el Mundial de Estados Unidos con sus famosos Nike Mercurial, que también los vemos hasta el día de hoy con diferentes cambios. Francia 1998 trajo un cambio muy importante, especialmente en el diseño de los guayos, y ya en este nuevo milenio la tecnología y el diseño de los guayos ha cambiado considerablemente, y el uso de materiales sintéticos, los cordones, el peso de las botas y todas estas variables han creado unos guayos completamente diferentes a los que conocíamos en tiempo anterior. Pero ¿cuánto de estos cambios, que pareciera que le dan más importancia al tema estético, contribuye al mismo cuidado del jugador de fútbol? Porque hoy vemos lesiones muy comunes, especialmente también porque muchos de estos guayos son utilizados de mala forma, y aparte porque ese material con el que antes, digamos, de alguna forma protegía, que era el cuero anteriormente, es el cuero de canguro, otro tipo de materiales en los cuales se usaban en los guayos, pues ha cambiado y ahora son muchos más delgados. Sí, dan comodidad al jugador, pero también lo exponen a lesiones. Y en este instante tenemos comunicación con el médico César Augusto Arias, quien es un hombre muy recorrido en todo este tema de lesiones, deportólogo además, y que conoce muy bien del tema, especialmente en las lesiones que tienen que ver con esa parte del pie. Maestro, bienvenido al podcast de Juanse. Y bueno, hoy en día,
¿Los guayos y el tipo de material con el cual se fabrican protegen verdaderamente al jugador o es un tema más estético y cuáles son las principales lesiones que ocurren en esa parte del pie y obviamente saber qué tipo de guayos serían los más indicados a la hora de uno jugar al fútbol? Muchas gracias y bienvenido. Buen día, Juan. Muchas gracias por lo de maestro, pero es excesivo. Mira, lo que hace cualquier implementación deportiva es tratar de proteger la integridad física del deportista. En el caso de los guayos, entre más delgada sea la capellada que llaman, o sea, el cuero que está encima, protege menos la piel y sobre todo los huesos. Los huesos del pie, como ustedes vieron, son muy delgados y prácticamente no tienen un colchón ni de grasa ni de músculo que les proteja como pasa en otras partes del cuerpo. Entonces, cualquier impacto en esa zona del dorso del pie va a caer sobre unos huesos que son delgados y como están formando un arco, son como una flecha que se parte fácilmente. Entonces, hoy en día, por la moda y por la apariencia y esto, los guayos se elaboran con un material muy delgado, además para que sean más livianos. Eso lleva a que las lesiones que se producen por el impacto, básicamente no es por torsión, sino por el golpe directo de los otros guayos con sus tapones que van a ir directamente sobre la zona que le estoy refiriendo. Médico, han cambiado muchas cosas, eso es cierto. Si hablamos, digamos, de unas diferencias entre, obviamente, su vasto recorrido de lo que son los guayos de hoy y los guayos anteriores, te hablo de años atrás, 10, 15, 20 años atrás, ¿cuáles son las principales diferencias que podemos encontrar? Los tachos o tapones pues no se pueden modificar, son de aluminio hoy en día, básicamente porque el aluminio también es liviano y es resistente, porque el barro, el lodo no adhiere fácilmente, entonces no es como los guayos de antes que usted pregunta. Los tapones de los guayos de antes eran en rueditas de cuero y ese cuero absorbía humedad, se volvían más pesados y fuera de eso adhería el barro, adhería el lodo. Entonces eran más resbaladizos y además más pesados. Fuera de eso, para poder que esas rueditas de cuero estuvieran en su sitio, había que colocarles puntillas. Con el uso, las cabezas de las puntillas sobresalían, entonces además del impacto era la lesión por rayón, por heridas. Como no se utilizaban mucho las canilleras, entonces en toda la región de la pierna, en la tibia, los tapones herían, hacían heridas abiertas. Entonces, fundamentalmente lo que debe tratar el deportista es de sacrificar un poquito la elegancia y la moda en aras de la protección de su integridad a la hora de la práctica. Un abrazo. Era la voz del médico César Augusto Arias, una eminencia en todos estos temas, y saltamos de una eminencia a otra eminencia con un concepto, para ampliar un poco más el concepto, mejor dicho, de lo que estamos hablando en este tema acerca de los guayos y cuánto pueden llegar a proteger hoy en día la integridad del jugador de fútbol. Y vamos a hablar con el profesor Hernando Arias, que también es director de las divisiones inferiores del Deportivo Cali y que también es un especialista en todos estos temas, el científico del fútbol, como le llamamos nosotros cariñosamente, que también nos va a hablar. En una ocasión previa a la preparación de este tema nos encontramos con él casualmente y le hicimos la pregunta acerca de cuánto hoy en día la tecnología permite que el jugador de fútbol pueda tener un mejor elemento, en este caso hablando de los guayos, para su integridad física, o si verdaderamente más bien la tecnología ha ido en detrimento de lo que ha sido ese tema de la protección. Esto fue lo que nos dijo. La verdad, la tecnología pues ha ido variando todo. Las canchas ahora son mejores, son en unas gramas incluso a veces sintéticas, otras mixtas, y la famosa bermuda, que ya afortunadamente en Colombia pues se está imponiendo en todos los estadios. Eso obliga a que se tenga un guayo más rápido. Incluso antes se usaba, usted sabe, se usaba una grama que llamaba trenza, entonces el guayo era el tache redondo porque se podía girar ahí. Ahora los taches son pues tipo béisbol, eso en una grama convencional es un peligro porque el guayo queda incrustado y la rodilla es la que gira, entonces ahí vienen las famosas lesiones de cruzado anterior. Y el guayo sí, cada vez ha sido más liviano, más cómodo. Aparecieron, por ejemplo, las lesiones de quinto metatarsiano, que es, por ejemplo, por pisones. Pero el guayo es más ergonómico. Y otra es que se ha mejorado mucho el apoyo. Y el apoyo
se hacen estudios impresionantes para hacer las plantillas del calzado y muchas veces el jugador le quita la plantilla, que para poder ponerse un guayo más estrechito le quita la plantilla y ahí vienen errores y ahí vienen pues algunos lesiones de tendón de Aquiles o lesiones de fascitis plantar o cosas así. Pero bueno, la tecnología trae unas cosas que favorecen y otras que definitivamente yo sí pienso que está menos protegido el pie del jugador ahora. Y profe, porque pareciera que se prioriza hoy un poquito más el tema de la estética, del verse bien, por encima de la misma protección que debería ser incluso mucho más importante que la manera en cómo uno luce, ¿no? Sí, antes usted decía, por ejemplo, que un guayo, el jugador decía, no estrenen el partido guayos, porque hay que amansarlos. Y había que amansarlos, que se adaptaran. Ahora el jugador puede estrenar guayos en cada partido, de hecho estrenan en cada partido muchos, y el proveedor o el patrocinador les da guayo para cada partido y no hay ningún problema porque son cómodos, como le digo, costuras, ya casi no tienen costuras internas, son ergonómicos, pero como le digo, de pronto puede traer de que si los pisan está muy desprotegido el pie y bueno, un pisón en el fútbol es muy común. Pero bueno, también el reglamento favorece un poco, que ahora no se puede pegar tanto, ya existe el VAR. Entonces el jugador también se cuida a pegar y en eso, digamos, favorecería que haya menos lesiones. Pero el guayo definitivamente sí es más cómodo, más bonito, porque ahora lo comercial se impone. El guayo puedes jugar con el guayo, el color del uniforme o contrastar, qué sé yo. Pero definitivamente sí el guayo anterior, digamos, no quiero decir nombres, pero Copamundo o el King eran guayos muy resistentes y que eran muy buen guayo y protegía bastante. Ahora, profe, ¿influencia de alguna manera el tipo de grama en el cual uno está jugando a la hora de elegir los guayos? Sí, como le decía antes, la grama antigua, la que llamaban trenza, que tenía el Pascual, que tenían todos los estadios, esa grama para tache redondo, se complica mucho con el tache moderno, pero ahora todas las canchas colombianas están en bermuda y el guayo gira perfectamente, entonces se ha mejorado en eso, es una grama más delicada. Pero bueno, dejemos que sean los protagonistas quienes nos hablen acerca de por qué utilizan los guayos que usan y qué opinan de este cambio tecnológico entre los guayos que antes protegían un poco más, que eran sí más pesados, a estos que son un poquito más livianos. Hablamos con Jesús Cabrera, volante de América de Cali, que nos expone así los porqués de los guayos que utiliza y si alguna vez se ha sentido expuesto a una lesión por esto. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Yo creo que sí, indudablemente la tecnología ha hecho que los guayos últimamente ahora vengan con un material que casi uno se siente sin calzado, digamos que con mucha más comodidad. Por ahí se ha visto, ¿no?, que se han lesionado jugadores por esto mismo, incluso ven muy comprometido el hueso del quinto. Entonces, en mi caso particular creo que no he tenido problemas con esto. Puedo decir que la tecnología me viene bien, me siento muy cómodo, pues yo tengo el pie pequeño, yo creo que el caso no es el mismo para todos. Hablo en mi caso, me he sentido muy bien y el guayo con el que más me siento identificado y que me ha gustado más a lo largo de mi carrera es el Nike Mercurial precisamente, y son los que utilizo a menudo. También Néstor Palmira Salazar, quien fue referente de América de Cali en el año 2000, en el cual consiguió el título y que también vistió la camisa de muchos equipos en Colombia. Néstor, bienvenido al podcast de Juan C. ¿Qué guayos utilizaba usted en su época y cree que ha habido un cambio en lo que es la protección del guayo hoy en día a lo que era, digamos, 10 años atrás? Buenas tardes, un saludo muy especial para todos ustedes. Te cuento, en la época mía, lógico, sí, era un material mucho más resistente. Me gustó mucho siempre el guayo de cuero. Usaba el Mizuno cuando tenía la posibilidad de comprarlo, es un guayo de cuero de canguro. Y me gustó también usar mucho la IAS, pero la IAS que era hecho en cuero. Predator se llamaba, me acordé el nombre, Predator, IAS Predator, que eran totalmente de cuero.
era mucha más protección para el jugador y lógico que el guayo de ahora es muy sintético, porque he tenido la posibilidad pues de comprarlo ahora y la verdad no te protege demasiado el pie. Son livianitos, sí, son livianos y todo, pero son demasiado sintéticos. Como tú dices, con un piso es donde vienen las lesiones para los jugadores. Y ahora Walter El Potro Escobar, campeón con el Deportivo Cali en el año de 1996. Tranvía, bienvenido al podcast de Juansei. ¿Será que hay mucha diferencia entre los guayos actuales y los guayos que usaban ustedes en la época del 96 y rozando pues también los 2000? La diferencia es muy grande y amplia, ¿no? Diría yo que los guayos de tiempos pasados eran cuero, eran fuertes, protegían mucho al jugador porque en la parte de atrás del talón era súper dura y protegía mucho al jugador de los esguinces de tobillo y de rodilla debido a que eran taches redondos. Entonces el jugador al girar, obviamente las canchas más duras, al girar tenía la facilidad de dar giros corporales. Entonces el tache no quedaba enterrado en la gramilla, razón por la cual pues las lesiones eran pocas. Ahora el cuero es sintético, el guayo no tiene esa estructura de protección que tenían antes, el guayo es muy débil, no sostiene el tobillo y dura menos, obviamente, ya es puro negocio, puro marketing, para que de pronto la gente compre más, pero para el jugador no hay seguridad de protección. Además hay unos que son de tacos muy altos y cuadrados, que eso imposibilita un poco también el giro y por eso también propenso mucho a las lesiones de rodilla. Creo que esa, en mi humilde opinión, es una apreciación que pues tengo yo de los guayos de antes y los de ahora. Y quedémonos en esa línea con Hamilton Ricard, que también formó parte de ese Gran Cali del Pecoso Castro el año 1996. Hamilton, la tecnología está para hacer mejorar las cosas, ¿no? En este caso, ¿los guayos han tenido alguna mejoría en cuanto a lo moderno y en cuanto a la protección que deben tener hacia el jugador de fútbol? Bajo mi concepto, la tecnología se hizo para mejorar, ¿no? Y yo creo que los guayos pues se hacen para mejorar, para tener la mejor pateada, lo mismo, te lo puedo resumir como el balón, los balones los han cambiado, ¿no? Entonces los guayos han cambiado para que el jugador tenga una mejor estabilidad y se acople mejor al pie. Los guayos anteriormente pues eran más pesados, eran puro cuero, me acuerdo que la mayoría de guayos venían hechos de cuero de canguro, pues el médico es el médico y él sabrá por qué lo hice y él tendrá sus razones. Yo jugué con guayos modernos y pues no me lesioné nunca me perjudiqué por ningún guayo. Pues yo a la verdad pues yo veo fútbol europeo y yo no los veo lesionados por los guayos, ¿no? Porque nosotros vemos fútbol europeo casi todo el día y nosotros no vemos lesiones que se quedó enterrado. Yo creo que son cosas. Yo creo que a veces pues un jugador hace un mal movimiento, de pronto no coordinó bien, metió la pierna mal y por ahí lo tocaron y de pronto no giró como tenía que girar y yo lo veo más por ahí. Yo no veo que el problema sea tanto de los botines. Que los botines hoy en día son más sintéticos, sí. Y el sintético hace el botín más liviano. Obvio que lo hace más liviano. Y a nosotros los que hemos jugado fútbol nos gusta estar liviano, no nos gustan las cosas pesadas. Entonces, no creo que sea tanto los guayos. Muchísimas gracias a Jesús Cabrera, a Néstor Palmira Salazar, a Walter El Tranvía Escobar y a Hamilton Ricard, que nos dan su concepto desde lo que ellos han podido vivir como jugadores de fútbol y que obviamente han utilizado diferentes tipos de guayos a lo largo de su carrera y bueno, que por eso argumentan lo que argumentan desde su experiencia. Ahora vámonos al lado de los fabricantes. En la ciudad de Santiago de Cali, que es el lugar donde resido yo y donde hacemos y originamos este podcast, hay una empresa muy conocida que lleva muchísimos años trabajando en todo lo que es indumentaria deportiva y especialmente también lo que es la fabricación de guayos. E invitamos a Juan Carlos Orozco Gutiérrez, que es socio propietario y asesor de compras de textiles para la marca Tony II, que es la fabricación. Bienvenido, Juan Carlos, y
Bueno, en lo que es la fabricación del guayo como tal, ¿cuál es el proceso? Ustedes trabajan con un cuero que no es sintético, sino un cuero de una mayor, digamos, fiabilidad o fidelidad, pero muchas veces no conocemos cómo es el proceso de la fabricación de los guayos. Explíquenos eso, cómo es que es el proceso desde que llega la piel, la tela, el cuero o lo que sea con lo cual ustedes trabajen, hasta ya el producto final. En nombre de Tony Segundo, muchas gracias por permitirnos apoyarlos para despejar algunas inquietudes en cuanto a la fabricación del guayo para fútbol, especialmente en cuero, que es lo que nosotros fabricamos. Ventajas en la fabricación del guayo para fútbol. Sí podemos tener muchas ventajas. El cuero que fabricamos nosotros es un cuero natural, donde desde el inicio de su proceso, ese cuero natural vacuno requiere de unos químicos para poder que se haga el más importante, que es el hidrofugado, que es el que repela el agua al final del proceso. El cuero, por su calibre, por su grosor, permite que arrope el pie conservándolo fresco, conservándolo de alguna manera con una protección donde cuando lo pisan, sí, recuerden que los taches normalmente llevan unas medidas, sobre todo cuando se usa atornillable, que son mínimo 12, 14 hasta 16 milímetros, y son en aluminio, no solamente en nylon, ni en PVC, ni en caucho, sino que son en aluminio también, y son casi como unas puntillas prácticamente, donde cuando el jugador es pisado, pues lógicamente tiene fracturas, que es lo que hoy está realmente en el mercado también presentándose a nivel médico, porque los guayos que hoy en día se están haciendo en material de sintético, pues lógicamente no dan esa protección. Los cueros que nosotros utilizamos son 100% naturales, plena flor, con unos tratamientos y unos químicos que permiten que se pueda conservar su calidad durante su uso, y permitiendo que de alguna manera con los betunes o las cremas que hoy en día se utilizan, las cremas grasas, el cuero se conserve, ¿verdad?, mucho mejor y mucho más tiempo. Le hago la misma pregunta que le hice al resto de compañeros. ¿Hoy en día se prioriza más la estética por encima de lo que debe ser la protección del jugador de fútbol? Como tú dices, los guayos que se han fabricado con cueros sintéticos, que los disfrazan como cuero porque no son cueros, son sintéticos realmente, pues sí, dan un glamour porque se utilizan colores, y esos colores de los sintéticos se han sabido utilizar y complementar con unos estampados y unos sublimados que han permitido que su presentación sea muy bonita, muy agradable a la vista. Lamentablemente en la fabricación del cuero, normalmente nosotros siempre se utilizaron los cueros que el mercado siempre ofreció a nivel mundial, que fueron los colores clásicos, normalmente monocolores, y solamente se hacían combinaciones, pero las combinaciones se hacían con corte únicamente de cada capellada. A raíz de la apertura económica, a raíz del mercado global, se da la oportunidad de que los sintéticos, con todo lo que están ofreciendo los fabricantes de cuero y los fabricantes de calzado, en el caso de nosotros en Guayos para Fútbol, pues comenzamos una tarea ardua de comenzar a implementar buscando oportunidades de encontrar cómo los cueros se podían sacar en unos colores, pero que permitieran conservar su calidad. Esa carrera se comenzó y fue después de muchos años que se logró incluir ya los cueros en colores fluorescentes, con unas tintas especiales, unos químicos especiales para utilizar en los cueros y poder lograr dar esos colores que son los llamativos. Ese fue uno de los primeros pasos que se comenzó a dar en los cambios a raíz de la inclusión de los sintéticos. Pero se ha seguido trabajando
Y no solamente se utilizan los cueros vacunos, se utilizan ya cueros de otro tipo de animal, para que se busque de alguna manera también conservar una calidad, conservar una frescura, conservar una protección. Entonces, en ese caso se sigue trabajando, y lógicamente que los cueros hasta el sol de hoy seguirán siendo de mejor protección para el pie, más agradable al tacto, y por sus calibres y por su resistencia, lógicamente encontramos que los cueros resisten más cuando son los jugadores pisados. Ahora, hay algunos que argumentan de que a la hora de uno comprar unos guayos, o de uno, sí, pues ponerse un calzado de la marca que sea, eso tiene que ver mucho con la posición en la cual uno reside. Según entiendo, entonces no es lo mismo los guayos que usa un defensa, el que debe usar un volante, o el que debe usar un delantero. Obviamente hay expertos que niegan esto y dicen de que es simplemente un carretazo, como decimos nosotros, que eso es mentira. Pero ¿qué nos puede decir usted al respecto? ¿Es cierto que según la posición, según el guayo? Bueno, es cierto, sí, en cierta medida, de alguna manera podríamos decir que es cierto cuando tocamos el tema, sobre todo con el arquero. El arquero es un jugador que necesita de una estabilidad, porque normalmente el arquero está parado sobre un arco y el arquero está esperando que le disparen con el balón, y cuando el arquero le disparan con el balón, él necesita desde una posición casi estática tener la estabilidad en el terreno para poder impulsarse y para poder lanzarse y llegar hasta donde están tirándole la pelota para poder agarrarla. Entonces yo diría que el jugador más importante para utilizar unos tacos largos, así sea en terreno seco, debe ser el arquero, porque debe tener una muy buena estabilidad. Y por último, Carlos, yo voy a la tienda, quiero comprar unos guayos. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta a la hora de adquirir unos guayos? Creo que cuando se va a comprar un par de guayos para fútbol, lo más importante es la ergonomía que debe tener el producto que yo voy a utilizar. Saber para qué tipo de terrenos es lo que yo voy a comprar, el zapato que voy a comprar. Necesita, primero que todo, y lo más importante que tiene Tony II es, en la parte ergonómica, la horma. Tony II utiliza una horma profesional para jugar, para fabricar el calzado, para fabricar su guayo para fútbol. Entonces el producto se debe acomodar muy bien a la estructura ósea fisiológica para que horme como tiene que ser, y lógicamente eso es como todo en la vida. Cada zapato para cada disciplina tiene una horma totalmente diferente. Carlos, muchísimas gracias, y creo que con esto despejamos bastantes dudas a la hora de hablar de esta indumentaria tan importante como son los guayos. Vamos a tratar de hacer otro podcast con otro tipo de indumentarias, como son los guantes, como son las telas de hoy en día, que también han cambiado muchísimo en lo que es la indumentaria deportiva, las vendas, las canilleras. Vamos a ir desarrollándolo con tiempo. Por ahora esperamos de que este podcast usted le haya servido para algo, porque creo que aún los que no jugamos, porque yo no juego fútbol profesional, pero nos puede servir de algo también para tener en cuenta a la hora de practicar el deporte, así sea en el amateurismo. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Este es el podcast de Juan C. No olvide compartir. Chao.